Hola mis estimados, en esta ocasión vamos a hacer un poquito más de ejercicios. En este caso voy a hacer ejercicios del espacio cociente, pero ya un poquito más de análisis, ¿no? No tanto de álgebra, ¿vale? En este caso lo que quiero hacer es calcular normas en cocientes. Calcular normas en cocientes pues no siempre es algo sencillo, de hecho es algo a veces muy complejo, pero en este caso obviamente los ejercicios que pongo pues sí son para practicar, ¿no? Para practicar y darnos una mejor idea de qué está pasando en el cociente, ¿vale? En este caso vamos a empezar con un ejercicio sencillo, luego veré un ejercicio un poco, que parece un poco más difícil, pero en el fondo se resuelven de la misma manera, ¿vale? Y por último les voy a dejar pensando un ejercicio, ¿vale? Entonces el primer ejercicio va a ser el siguiente. Si yo tengo mi espacio vectorial R2, M la diagonal del espacio, y si yo tengo un vector que no esté en el subespacio, quiero calcular la norma en el cociente de ese vector, ¿vale? Aquí estoy pensando que R2 tiene la norma usual, ¿vale? Y bueno, como este es un espacio vectorial finito dimensional, de hecho tiene dimensión 2, pues M es cerrado, ¿no? Eso ya lo vimos. Bueno, eso lo tenemos demostrado en un video, ahí si lo quieren buscar. Igual voy a intentar ponerlo ahí en las etiquetas. Pues aquí sabemos que sí podemos, tenemos una norma en el cociente, ¿vale? Acuérdense que para tener una norma en el cociente, vimos que M tenía que ser cerrado, ¿no? Porque si M no es cerrado, pueden haber elementos en el cociente que tengan norma cero y que no sean, no estén relacionados con el cero, ¿no? De mi espacio, ¿vale? Ok, bueno, pues vamos a pasar a hacer el ejercicio. Geométricamente es muy sencillo de resolver. O sea, creo que en este ejercicio cualquier persona que haya pasado su primer semestre lo podría resolver sin mucho problema porque simplemente es usar geometría analítica, ¿vale? Y álgebra superior 1, ¿no? Entonces acuérdense que el cociente lo que está haciendo es los elementos del cociente, o sea, las clases de equivalencia simplemente son traslaciones del subespacio, ¿no? Entonces digamos que en el cociente, pues todas estas rectas que son paralelas a la original, a M, pues son los elementos del cociente, ¿vale? Y acuérdense que para calcular la norma del cociente, pues yo lo que tengo que hacer, por ejemplo, si quiero calcular la norma de este elemento del cociente, pues me tengo que fijar en el más chiquito de todos, ¿no? El ínfimo de las normas, ¿no? Es decir, básicamente estoy calculando distancias, en este caso del 0 a rectas, ¿vale? Y bueno, nosotros ya sabemos por geometría analítica cómo calcular distancias del 0 a rectas, ¿no? Entonces, digamos que ya tendríamos resuelto el problema de una manera sencilla, ¿vale? Pero lo que quiero hacer es hacerlo de otra manera que nos va a dar pie a cómo se resolvería el siguiente ejercicio, ¿vale? Entonces lo voy a resolver, o sea, es muy fácil ver cuál es la solución, así a priori, de golpe es como de, pues simplemente lo único que habría que hacer es calcular, dado un vector, pues cuál sería la recta que pasa, que está en esta familia, que pasa por esa recta, y calcular la distancia del punto a la recta, ¿no? Eso es lo que tendríamos que hacer, ¿no? O sea, nuestra intuición es lo primero que nos dice, ¿vale? Pero aquí quiero cambiar un poco la forma en que lo voy a hacer, ¿vale? Eh, porque cuando tengamos cociente, en general, pues los subespacios no tienen que ser rectas, más cuando el espacio no es finito dimensional. Si el espacio no es finito dimensional, pues ya este dibujo ya no tendría mucho sentido, ¿va? Pero bueno, entonces vamos a pasar ahora sí a resolverlo, ya después de tanto choro. Entonces, la primera observación que voy a dar es la siguiente. Dado un vector en R2 de la forma x1, x2, existe un vector B, de tal manera que x1, x2 esté relacionada con el 0, b, ¿no? O sea, siempre que me agarre un punto en mi espacio, puedo encontrar un representante que viva sobre el eje de las y, ¿no? ¿Vale? Entonces, pues la razón es bastante sencilla, ¿no? O sea, geométricamente, ¿qué tendré que hacer? Pues si tengo un vector x1, x2, me fijo en la recta, ¿no? Que pase por, que pase por ese vector, ¿no? Y me fijo dónde la recta intersecta el eje de las y, ¿no? Es geométricamente lo que hay que hacer, ¿no? Que aquí es lo que estoy haciendo, ¿no? Me tomo un x1, x2 en R2 fijo, me fijo en su clase, la clase de esta cosa, pues por definición es pues los elementos, bueno, este punto, bueno, es el subespacio trasladado en este punto, ¿no? Que es lo que puse aquí. Aquí simplemente cambio m porque yo sé de cómo se ve m, entonces esto es x1, x2 más t, t con tnr, ¿no? Y aquí hago la suma componente a componente, o sea, básicamente no estoy haciendo nada. Pero si yo quisiera ver cuál es el punto donde esta recta intersecta al eje de las y, simplemente tengo que hacer x igual a 0, ¿no? Para esto, pues simplemente con t igual a menos x1, tendría que el 0, x2 menos x1 estaría en esta recta, ¿no? Y pues ya concluyo, ¿no? Por lo tanto, pues esta recta con representante x1, x2, pues es lo mismo que esta recta con representante 0, b, ¿vale? Aquí simplemente puedo sacar b de lo anterior y me quedaría que esta clase es la misma que esta, ¿no?
Que en el fondo, ¿qué estoy diciendo? O sea, acuérdense, yo me tomé cualquier X arbitrario en R2 y estoy viendo que ese X arbitrario en R2 lo puedo ver como simplemente escalar, pues el 0,1, ¿no? Es decir, estoy diciendo que el cociente es generado por este elemento, ¿vale? Y además aquí yo sé quién es B explícitamente. Yo calculé B. ¿B quién sería? B sería X2 menos X1, ¿sale? Bueno, ok. Entonces, a grandes rasgos lo que hice aquí simplemente fue darme cuenta que el cociente es generado por un vector, ¿vale? Y yo sé además quién es el escalar, ¿no? Por el cual tengo que escalar para generar a cualquier X de la forma X1, X2, ¿vale? Eso es importante. Ahora vamos avanzándole. Vale, aquí vuelvo a escribir lo mismo, así las cosas para un vector X de la forma X1, X2 en R2. Aquí viene lo importante. A ver, ¿por qué es eso? Para hacer lo siguiente. Entonces, la norma del vector X, pues es la norma de esta cosa, no estoy diciendo nada. Y la norma de esta cosa es la norma de esta cosa, ¿no? Aquí es donde ya ya empiezan a ver por qué lo hice de esta forma, ¿no? Simplemente sería la norma de B por este vector, ¿no? Y aquí simplemente saco B con su valor absoluto por la norma de esta cosa, ¿no? Además, yo sé quién era B, B lo calculé, B es de la forma x2 menos x1, ¿no? Entonces, para calcular la norma de este vector, lo único que tendría que hacer es calcular la norma de este vector del cociente, ¿vale? Acuérdense que esta clase es la recta que pasa por el 0,1, que era paralela a la recta original, ¿vale? Entonces, tengo que calcular ¿qué? La distancia del 0 a esa recta, ¿vale? Y por pues, geometría analítica, ya sé cómo hacerlo. Si no se acuerdan, simplemente lo que hay que hacer es agarrar el vector posición, en este caso va a ser el canónico E2, proyectarlo sobre el normal y sacar la norma del componente, ¿no? La componente de esa proyección, ¿vale? Que aquí básicamente es lo que hice, ¿vale? Entonces aquí es el vector posición, punto el normal, el vector posición es el 0,1, punto el normal que es el menos 1,1, pues me queda 1, valor absoluto de menos 1, y el vector del normal, pues es el vector, perdón, la norma del normal, pues sería la norma de este vector, que en este caso es raíz de 2, ¿no? Entonces ya calculé cuánto es esta norma, ¿vale? Entonces, así las cosas, pues la norma del x1, x2, simplemente va a ser ¿quién? Pues va a ser x2 menos x1 por raíz de 2, ¿no? ¿Vale? Entonces ya tenemos resuelto el ejercicio, ¿vale? Entonces, recuerden, lo que hice fue básicamente darme cuenta que el cociente tenía dimensión 1, ¿vale? Y pues simplemente, y bueno, calcular quién es el escalar que te genera el elemento, ¿vale? Y bueno, eso va a ser la idea que vamos a hacer para resolver el siguiente ejercicio, que es un poco más interesante, ¿vale? El siguiente ejercicio dice lo siguiente, ¿vale? Es un ejercicio similar, pero en este caso va a cambiar el espacio, ¿vale? En este caso nuestro espacio original va a ser las funciones continuas que vayan del 0 a 1 a los reales, ¿vale? Y nuestra norma, aquí como es un espacio, este espacio puede ser normado de diferentes formas, ¿no? Y las normas en espacios vectoriales infinitodimensionales, pues no tienen por qué ser equivalentes, ¿no? Entonces aquí sí tengo que especificar sobre cuál norma voy a trabajar. En este caso va a ser la norma uniforme, ¿no? La norma más fácil que conocemos, creo. Y bueno, voy a trabajar con este subespacio. En el subespacio van a ser todas las funciones continuas que en el 0 valgan 0, ¿vale? Y lo mismo, el ejercicio nos pide lo mismo. Si tenemos una función que no está en el subespacio, pues calcularle la norma, pero en el cociente, ¿vale? Entonces aquí hago unas observaciones previas. La primera observación es que dos funciones van a estar relacionadas si en el 0 valen lo mismo, ¿vale? Esto acuérdense, ¿cuál era la definición de la relación de equivalencia? Era dos funciones o dos vectores están relacionados y su diferencia está en m, ¿no? Entonces, si estas funciones están relacionadas, quiere decir que x menos y está en m, es decir, que x menos y valuado en 0 es 0, ¿no? Y pues simplemente despejo, ¿no? Entonces me quedaría que x en 0 vale lo mismo que y en 0, ¿vale? Entonces las funciones están relacionadas, sí, solo sí pasa esto. La otra observación que quiero hacerles es que, bueno, aquí como ya estamos trabajando en un espacio que no tiene dimensión finita, yo sé que no necesariamente los subespacios son cerrados, ¿no? Bueno, este subespacio no sabemos a priori que tenga dimensión finita o dimensión infinita, ¿no? Entonces ahí piensen, ¿no? ¿Cuál sería la dimensión de este espacio? Pero bueno, independientemente de la dimensión, lo que yo sí puedo afirmar es que esta cosa sí es cerrada, ¿vale? Es algo interesante. Bueno, pues es cerrada. La demostración de esta cosa se las quería dejar a ustedes para que la pensaran, pero bueno, la voy a hacer, ¿vale? Entonces, ver que M es cerrado, pues no es muy difícil, ¿vale? Simplemente me voy a tomar un elemento que no esté en M y voy a demostrar que no puede estar en la cerradura, ¿vale? Entonces metemos un elemento que no está en M. Como no está en M, pues yo sé que cuando evalúe la función en 0, pues no va a ser 0. ¿Eso qué quiere decir? Que hay una distancia, ¿no? Entre la función valuada del 0 y en el 0, ¿no? Es decir, que existe una epsilon, tal que
pues eso que dije, ¿no? La distancia de la función valuada en 0 al 0, pues es más grande que epsilon, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Pues entonces existe lo mismo, esta epsilon, tal que la función valuada en 0 menos cualquier función del subespacio valuada en 0, porque yo sé que cualquier función del subespacio valuada en 0 vale 0 por definición, es mayor que epsilon, ¿no? Entonces, pues tendría esta parte de acá. Tengo que x en 0 menos y en 0 es mayor que epsilon para toda y en m, ¿vale? Y acuérdense, esta cosa, pues se queda por debajo de la norma uniforme, ¿no? De la distancia entre x y y, ¿no? Porque acuérdense que este era el supremo, ¿no? De todas las distancias, en particular es más grande que esta, ¿no? Entonces estoy diciendo que la distancia de la función x a la función y es más grande que epsilon para toda y en m, ¿vale? Ok. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que x es un punto aislado de m, ¿no? Es decir, x no puede estar en la cerradura de m, ¿vale? Y de lo anterior, pues yo me agarré un elemento que no estaba en m y demostré que no estaba en su cerradura, entonces estoy demostrando que la cerradura de m se queda contenida en m y por tanto m es igual a m cerradura, ¿no? M cerrado, ¿no? Es un ejercicio pues, bonito, ¿no? Ahora sí, ¿vale? Ahora voy a afirmar, o yo afirmo, que la norma en el cociente de la función x, pues simplemente va a ser evaluar la función x en 0 y sacarle su valor absoluto, ¿vale? ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues voy a hacer exactamente lo que hice en el ejercicio pasado. Noto que la dimensión del cociente es 1, ¿vale? A veces, para no decir que la dimensión del cociente es 1, decimos que la codimensión de m es 1, ¿vale? Es otra forma de decir la misma cosa. ¿Vale? Y bueno, aquí de hecho ver que esto pasa es más fácil que el ejercicio anterior, ¿no? Curiosamente, ¿no? Porque miren, la función x va a estar relacionada con esta función. Esta es la función 1, aquí lo puse. Entonces, estas funciones van a estar relacionadas, ¿no? Esta de hecho es la constante x0, ¿no? ¿Por qué? Porque esta función en 0, pues vale x0, y esta función en 0, pues esta es una función constante que vale x0 en todo punto, entonces pues valen lo mismo en el 0, ¿no? Entonces están relacionadas, ¿vale? Y ya, de hecho yo sé que esta función es generada por la función 1 y yo sé otra vez que escalar, tengo que escalar a la función 1 para que me dé, para que esté en la clase de esta, ¿no? Y pues aquí ya hago lo que hice en el ejercicio pasado, entonces la norma en el cociente de x pues va a ser x0 por el generador, ¿no? Aquí simplemente saco, esto es un número, esto es un número real, ¿vale? Entonces lo puedo sacar y esto me queda el valor absoluto de x evaluado en 0 por la distancia en el cociente de la función 1, ¿vale? Entonces, así las cosas, lo único que tengo que hacer es calcular cuánto valdría y ya acabamos, ¿no? Y bueno, pues mi afirmación es que la norma en el cociente de la función 1, pues es 1, es unitario, ¿vale? Entonces vamos a pasar a ello. Creo que está aquí. Perfecto, ¿no? Entonces acuérdense, ¿no? Que una función es lo que afirmo. Acuérdense que una función está en la clase del 1 si en el 0 vale lo mismo que la función 1, ¿no? Es decir, son todas las funciones que están atadas, que son continuas del 0 a 1 a los reales, que están atadas, ¿no? En el 1, que en el 0 están atadas en el 1, pues, ¿vale? Y tengo que calcular que, pues, el ínfimo de todas ellas, ¿no? Aquí ya se ve, ¿no? Aquí ya las rectas y eso que veíamos en el ejercicio pasado, pues aquí ya como que ya se pierde un poco la intuición, ¿no? En ese aspecto, ¿vale? Pero por eso el ejercicio pasado lo hice de esta forma para que ya este ejercicio fuera un poco más sencillo de resolver, ¿vale? Entonces, pues hay que demostrar esto, ¿vale? Entonces esto es lo mismo que demostrar que para cualquier función que esté relacionada con la función 1, eh, este, 1 se queda por debajo de las normas del supremo de esas funciones, ¿vale? Entonces aquí, pues intuitivamente creo que es bastante fácil de verlo, ¿no? Porque miren, la norma uniforme de cualquier función que está atada en el 0 en el 1, pues tiene que ser más grande que el 1, ¿no? Porque es el supremo de todos los valores de la función, ¿no? De las normas de todos los valores de la función. Entonces, pues, eh, como todas están ancladas en el 1, pues por lo menos tiene que ser más grande que 1. Y además, la función 1, idénticamente 1, pues su norma uniforme es 1, ¿no? Y vive en esa familia, ¿no? Entonces, la norma uniforme de 1, pues tendría que ser 1, ¿no? Básicamente es lo que puse aquí, digamos, aquí lo puse de manera más precisa, ¿no? Así ya, para que no haya duda de lo que estoy diciendo. Entonces, aquí lo paso a demostrar rápidamente. Si me tomo una función en la clase de la función 1, pues yo sé que esa función en el 0 vale 1, ¿vale? Entonces, lo que dije, ¿no? Entonces, la norma uniforme de esta función es más grande que el valor absoluto de x valorado en 0, que es 1, ¿vale? Y esto es igual a 1, ¿no? Entonces simplemente estoy diciendo que la norma en el cociente de una función que esté relacionada con la función 1, pues es mayor que 1, ¿no? Por otro lado, yo sé que la norma en el cociente de x, o sea, de una función que esté relacionada con 1,
pues es la norma en el cociente de la función 1, ¿no? No depende del representante. Y esto, nosotros sabemos que las normas en el cociente son más chiquitas que la norma en el espacio. Entonces esto lo puedo hacer más chiquito que la norma de 1, la norma uniforme de la función 1. Y la norma uniforme de la función 1, pues claramente es 1, ¿no? Entonces de lo anterior tengo que, si x está relacionado con la función 1, ¿vale? Entonces su norma tiene que ser 1, ¿vale? Que es lo que quería demostrar, ¿vale? Es decir, la norma de la función 1, pues es 1, ¿no? Aquí, yo no sé si borrarlo, a ver, para escribirlo un poco más preciso sería esto, ¿no? O sea, de ahí concluyo esto, ¿no? Que quería demostrar. ¿Vale? Aquí esto está de más, déjenlo borro. Y ya, ¿no? Ya vamos, ¿no? Ya calculé esta cosa y si se acuerdan, vimos que si tengo un vector en las funciones continuas, por la norma de ese vector, pues es el valor absoluto de la función valor en cero por la norma de esta cosa que es 1, ¿no? Entonces me quedaría esto, que es lo que quería demostrar, ¿vale? Y ya acabamos. Ahora les dejo un ejercicio para que ustedes se diviertan un poco. Lo voy a demostrar de todos modos yo, pero sí me gustaría ver cuáles son sus, qué conjeturan, ¿no? O si pueden calcular, pueden hacer este ejercicio, ¿no? No es complicado, pero tiene su chiste, ¿vale? Espero que lo puedan hacer, yo confío en que sí. Y va a ser, el ejercicio es pues los mismos, ¿no? O sea, aquí lo único que voy a hacer es cambiar la norma, o sea, voy a trabajar con el mismo espacio, las funciones continuas, ¿vale? Que vayan del 0 a 1 los reales, voy a trabajar con el mismo subespacio, y aquí lo único que va a cambiar es la norma. Aquí voy a definir otra norma, la norma 1, ¿no? Ustedes ya la conocen, la norma 1 pues simplemente es la integral de 0 a 1 del valor absoluto de la función, ¿no? ¿Vale? Y aquí el ejercicio es el mismo. Si yo tengo un elemento que no esté en el subespacio, pues yo quiero calcular su norma, ¿vale? Y ahí pongan en los comentarios cuál creen que va a ser la norma. Además, me podrían decir si M es cerrado aquí en esta norma, o si M no es cerrado, o es abierto, o qué es, ¿no? Es algo que es una pregunta, es un reto para ustedes, ¿vale? Y en el siguiente video, pues espero espero demostrar esta cosa y ya pasar a más teoría del cociente y próximamente a teoría de operadores, ¿no? Norma de operadores y esas cosas, ¿vale? Entonces, pues un placer estar con ustedes y nos vemos en una siguiente demostración.